Bueno, vamos a continuar con las conversaciones a esta hora de la mañana y queremos saludar una vez más y agradecerle, por supuesto, por su gentileza a la convencional Rosa Catrileo. Rosa, muy buenos días, gracias por poder dialogar esta mañana. Hola, muy buenos días. Una vez más, gracias por la invitación a este espacio. Sí, pues y además lo agradecemos especialmente en tiempos en que sabemos que están muy ocupados y trabajando a gran ritmo, pero quería partir comentando la jornada de ayer, esta sucesión de derechos que se aprobaron y que van a quedar consagrados en la propuesta de texto constitucional. Rosa, una pregunta, si se me permite, que quisiera proponerte que la contestáramos en perspectiva histórica, más que como algo que ocurrió ayer, así como si fuera una simple noticia, ¿no? En esta perspectiva de lo que ha sido el tránsito constitucional o el tránsito de un modelo de sociedad a otro, ¿qué importancia le asignarías a lo que ayer finalmente terminó siendo aprobado? Bueno, ayer es un día histórico, lo catalogamos muchos ayer, estábamos muy contentos, hubo mucha gente en el hemiciclo, precisamente porque había conciencia de lo que significaba pasar desde un modelo de protección de los derechos individuales para avanzar hacia un modelo de protección de derechos sociales, colectivos, desde una mirada colectiva. Es muy importante, viene a dar cuenta, ¿cierto?, de cómo se han acogido las demandas sociales que dieron inicio, en mi opinión, a este proceso, cuestiones que han estado hace mucho tiempo siendo levantadas por la ciudadanía y que nosotros hemos acogido porque también venimos de esas mismas realidades. Muchos de los discursos que se hacían cargo de los artículos que se proponían ayer decían relación con la experiencia de vida y también de trabajo que muchos teníamos respecto de lo que estábamos resolviendo ayer. El tema de la vivienda, por ejemplo, muchos citamos nuestras experiencias de vida respecto de cuán importante es un derecho como eso y cuánta dignidad da no solamente a una persona, sino que a familias y cómo permiten ellos avanzar hacia romper los círculos de la pobreza y también a dar dignidad a las personas. Así que muy contento. Sabemos que es un cambio muy importante para Chile y hay conciencia de eso. Sí, antes de ir a lo más general, Rosa, quería quedarme, porque son varios los derechos que se aprobaron ayer. Yo creo que podríamos hablar largamente sobre cualquiera de ellos, pero a mí me llama profundamente porque lo considero, y no sé si tú opinas lo mismo, muy de avanzada, la garantía del derecho a los cuidados. Esta es una cuestión que lo decimos como periodistas, hasta hace apenas un año, 2 años, era como muy extraña de plantear, era como muy extraña de discutir en el caso de Chile. Y supone un cambio súper significativo en la llamada o en la mal llamada vida privada, y en la idea entonces de a quién le corresponde hacerse cargo de aquellas personas de nuestra comunidad o de nuestras familias que por distintas razones no están en condiciones de valerse por sí mismas. Ahí quería pedirte una reflexión sobre lo que esto supone, en términos también de cómo situar, ¿no?, la mirada de esta propuesta constitucional en una, vamos a decirlo así, en una perspectiva comparada de lo que está ocurriendo en este debate a nivel mundial. Sí, mira, hay una valoración ahí, por eso yo decía de lo colectivo, porque Ujú. justamente cuando se piensa que el trabajo que se hace, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de ancianos, de niños, no tiene ningún valor para la sociedad, eso es un grave error, porque justamente es una contribución que estamos haciendo generalmente las mujeres y eso también da cuenta de la perspectiva que se ha dado a este proyecto de nueva constitución con la llegada de la paridad en la composición del órgano deliberativo y lo que ha permitido tener estas visiones de relevar el aporte que se hace a partir del trabajo de cuidado, del trabajo doméstico también, donde, claro, donde no se piensa por no recibir remuneración, no se está contribuyendo al progreso del país y al progreso de la sociedad cuando esto no es así. El trabajo de cuidados, el trabajo de doméstico tiene un alcance para la comunidad y ese es el valor que nosotros le estamos dando. Lo que significa para la sociedad que personas dediquen su vida, ¿cierto?, a cuidar a otros y el derecho también a ser cuidados, no abandonarnos. Así es que es muy, muy importante. Nosotros tratamos de hacerlo en el reglamento de la Convención Constitucional. Dimos luces también de esta perspectiva de cuidado. No la hemos podido cumplir en atención al poco y escaso tiempo que nosotros hemos tenido para trabajar, pero está el espíritu de que esto es relevante y que
no todo es producir para ganar dinero, sino que también para contribuir a la sociedad. Y estas son las labores que nosotros estamos relevando. Sí, bueno, se ha hablado mucho de las encuestas, se ha hablado mucho del crecimiento del rechazo, se ha hablado mucho de que habría un cuestionamiento creciente en términos porcentuales a la labor de la convención. Al mismo tiempo está ocurriendo lo que ocurre en la entrevista de esta mañana, Rosa, que es que cada vez hay más cosas escritas y cada vez hay menos espacio para la especulación, ¿no? Eh, ¿cómo harías dialogar estas dos dimensiones que al menos en un día como hoy, 20 de abril, están aparentemente conviviendo? Mm. Sí, anoche lo comentábamos cuando salimos en una pausa, ¿cierto? Desde el Pleno, que hace 2 semanas atrás, claro, se aprovechó mucho que todavía estábamos en trabajo de comisiones, que estábamos todavía resolviendo muchos asuntos por parte del sector del rechazo para promover, ¿cierto? Y darle titulares respecto de cuestiones que se estaban aún debatiendo. Es ahora donde están realmente las cartas poniéndose sobre la mesa, se están mostrando y donde uno puede empezar, comenzar a jugar con ellas a la vista. Creemos que también hay, yo me hago, soy muy autocrítica y creo que también el trabajo de la Convención Constitucional y el hecho de, por ejemplo, haber tenido que ceder las semanas territoriales no ha contribuido a que nosotros Mm. podamos ir informando. Este trabajo ha sido muy intenso y nos ha llevado a no estar entregando la información de lo que estamos debatiendo, cuál es el sentido de las normas que estamos promoviendo y que se están aprobando. Ahora, igual, bueno, las discusiones anteriores tal vez no eran de tanto interés tampoco para la ciudadanía. Faltó comunicar cuán relevantes eran esas discusiones que se estaban dando y ahora no, porque estamos viendo los temas que todo el mundo estaba esperando y que nosotros también estábamos esperando y que nos dimos el tiempo de poder estudiar, de poder preparar y de poder presentar de buena manera para hacernos cargo de la mejor forma posible de todas estas demandas que se estaban esperando. Entonces, estamos avanzando, yo creo que nos falta, seguimos con la debilidad de comunicar y por eso también yo creo que estamos tomando la responsabilidad de asistir a todas las partes donde nosotros podamos ir dando cuenta de este trabajo, informando las buenas nuevas, como se dice, y viendo qué es lo que significa para el diario vivir de las personas, lo que estamos nosotros trabajando y lo que se está aprobando y lo que está llegando al nuevo texto de propuesta de nueva constitución. Ya, vamos a eso. Yo me imagino que a esta hora de la mañana, bueno, yo estoy aquí trabajando, digamos, pero hay seguramente personas que nos están escuchando que van en el metro o que van en un auto rumbo al trabajo o a la universidad y que están escuchando esta entrevista y que quizás se preguntan, estoy imaginándolo, ¿no? Quizás se preguntan, bueno, en mi vida cotidiana, esto que está hablando este señor periodista con la señora o señorita convencional, ¿en qué me va a afectar? ¿Cómo habría de ser mi vida cotidiana distinta como es ahora con todas estas cosas que se están decidiendo? Si pudiéramos ir a eso, ¿no? También Sí. en el propósito, Rosa, que tú hacías como de que ustedes tienen, ¿no? De ser lo más pedagógicos posibles. ¿Qué podríamos decir? Sí, yo, bueno, una cuestión práctica, porque ayer yo publicaba, por ejemplo, que habíamos aprobado el derecho a una vivienda digna. Y me quedó dando vuelta porque me dijeron, yo conté mi experiencia personal del caso de mis abuelos. Mi abuelo era un trabajador agrícola, una persona que estaba encargada de la huerta en un fondo de la novena región. Y le costó mucho tener una casa propia porque vivían de inquilinos en el fondo. Entonces, el año 92 fueron beneficiarios de un subsidio estatal, de una casa, de una pequeña casa. Y esa casa no solo cambió la vida de mi abuelo y de mi abuela, sino que también de nosotros, sus nietos, sus bisnietos, que nos permitió estar en la ciudad y desde ahí salir a estudiar. Ahora me decían, pero bueno, si fue el año 92, ¿en qué cambia que lo reconozcan ahora en la nueva constitución? ¿Cuál es el cambio si ya estaba? Y yo le decía, bueno, pero la casa que recibió mi abuelo era de 35 metros cuadrados. Nosotros lo que Ujú. acabamos de aprobar ayer es una vivienda digna. Significa que tiene que ser una vivienda que cuente con equipamiento, que cuente con los metros cuadrados adecuados para el desarrollo de una familia. Esa es la diferencia. Hablar de casa y hablar de vivienda digna es muy distinto.
Entonces, las políticas del Estado van a tener que orientarse no solamente a satisfacer incluso las necesidades de la familia individualmente, sino que también los de la comunidad donde se van a insertar. Porque, por ejemplo, acá mismo en Santiago es conocido la escasez de plazas, de parques en ciertos sectores periféricos de la ciudad, y eso también incluye una vivienda digna. ¿Dónde se va a insertar esa vivienda? En una ciudad amigable, en una ciudad que se haga cargo del desarrollo comunitario, no solamente individual o familiar. Entonces, esas son las perspectivas que nosotros estamos diciendo que van a cambiar la orientación de las políticas del Estado para mejorar y ver esta vida comunitaria, esta vida barrial que nosotros creemos que se perdió con la instalación de un sistema individualista. Creo que es un avance y creo que las políticas, las nuevas leyes van a tener que ir adaptándose a estas nuevas miradas y por eso también vamos a trabajar con mucha fuerza por el apruebo de la nueva constitución. Mm. También, por ejemplo, otro cambio muy sustancial es lo que estábamos conversando, de reconocer las labores de cuidados que generalmente realizan las mujeres y cómo el Estado tiene que establecer un sistema integral de reconocimiento de esto y de protección social también, ¿ya? Cambiamos, ¿cierto?, esta visión de que uno se las arregla, se rasca con las propias uñas y tiene que haber un sistema que nos permita el desarrollo de este trabajo, porque finalmente también es un trabajo, es una responsabilidad, y cómo el Estado va a contribuir para el reconocimiento y la protección de quienes ejercen esas labores de cuidado. La participación de los sindicatos también en las decisiones de la empresa, que también se aprobó ayer, el derecho a la sindicalización, que también permite la negociación colectiva y la mejora de las condiciones laborales de cientos de trabajadores, volviendo a esta mirada nuevamente que digo yo, colectiva, comunitaria, social, donde ya uno no ve por sí mismo, sino ve con quién está trabajando y cómo mejorar las condiciones de todos. Ujú. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la convencional Rosa Catrileo, que pertenece a la convención en representación del pueblo mapuche y que también es una de las coordinadoras de la comisión o del comité de sistema político. Así que queremos ir a algunas preguntas específicas sobre ese punto, Rosa. Para empezar, y muy en particular algo que ha generado mucha polvareda, ¿no? Que es el reemplazo del Senado por esta Cámara de las Regiones. Vamos a hacer un poco de memoria. Se aprobó en el Pleno el reemplazo, pero no se aprobaron las atribuciones. Y ha habido críticas también al respecto, y a propósito del paso de los días hay un cuestionamiento en el que, más allá de la defensa corporativa que algunos senadores han hecho de su Cámara, que no me ha parecido que ha sido con argumentos demasiado edificantes, sí hay un punto que me parece digno de analizar, ¿no? Que es el tema de los contrapesos de poderes. Se ha hablado mucho de eso y hay una preocupación respecto a si la arquitectura general va efectivamente a cautelar eso, ¿no? ¿En qué pie está esa discusión interna? Porque esto en algún momento próximo tiene que ser votado, y entonces vamos a tener más clara cuál va a ser la relación entre los distintos órganos que van a tomar decisiones en el Estado. ¿Cuál es la mirada que tienes sobre cómo está evolucionando esa discusión internamente? Sí, mira, ha sido bastante complejo llegar a acuerdos respecto del sistema político, sobre todo en lo relativo al poder legislativo. Precisamente, como tú señalabas, se aprobó la existencia de la Cámara de las Regiones, muy en sintonía con lo que ya la Convención ha aprobado en cuanto a la definición de que Chile va a ser un Estado regional con regiones autónomas. Entonces, el surgimiento el término, en este caso, del Senado y el reemplazo por una Cámara de las Regiones se hace cargo de esa propuesta que la Convención ya tiene aprobada. Ahora, efectivamente han habido muchas voces críticas respecto de la falta de contrapesos, sobre todo para el Poder Ejecutivo, pensando en la posibilidad de que exista un presidente que logre tener una mayoría importante o una mayoría circunstancial, han llamado, en la en el Congreso de Diputadas y Diputados. Como las leyes, el quórum de aprobación bajó a simple mayoría, significa que un presidente, teniendo mayoría en el Congreso, podría ejecutar
muy fácilmente, o se entiende que muy fácilmente, su programa y cambiar, hacer varios cambios legislativos sin que exista un órgano que pueda, en este caso, moderar o equilibrar, ¿cierto?, el ejercicio de este poder. A eso se refiere Mm, cuando hablamos de falta el contrapeso. Y en ese sentido, muchos han apostado en que esta Cámara de las Regiones podría ser ese órgano que viene a dar el contrapeso para el caso en que exista un presidente con un Congreso mayoritario. Hay que hacerse cargo de eso. Yo he sido una de las impulsoras junto con los escaños reservados con los que yo estoy trabajando, como nosotros nos denominamos el colectivo de pueblo originario, donde entendemos que precisamente el ejercicio del poder no debe facilitar que cuestiones así sucedan. Tiene que haber órganos que permitan controlar el ejercicio del poder y mientras más órganos controlen, creemos que va a ser un sistema más robusto, más equilibrado. Por lo tanto, estamos nosotros también bajo la posición de que esta Cámara de las Regiones debe tener más atribuciones, debe tener más injerencia en la tramitación de las leyes para que esto no se transforme en alguna mayoría circunstancial que venga a cambiar tan fácilmente todo el sistema. Creemos que hay que dar estabilidad, señales de estabilidad a la ciudadanía y eso no significa volver al Senado, ya a este ujú. órgano que para nosotros es elitista, que es señorial, que no daba cuenta de que estaba alejado de lo que es la realidad de las demandas sociales. Y eso se cambia con algunas cosas que ya fueron aprobadas. Por ejemplo, no hay una edad para poder postularse para ser representante de la Cámara de las Regiones. Eso también te da cuenta que podría haber un recambio regeneracional muy importante con nuevas miradas. También se acorta el periodo de 8 años a 4 años, se hace símil a lo que es el Congreso de Diputadas y Diputados. Ujú. Entonces, esas señales, esas poquitas aprobaciones te dan cuenta de que es otro órgano, pero que tiene que cumplir un rol también dentro de lo que es el equilibrio del ejercicio del poder. Las primeras palabras de tu respuesta, Rosa, frente a mi pregunta, que creo que quedó súper bien contestada, ha sido difícil ponerse de acuerdo. Así partió la Sí. respuesta textual. ¿Qué tan difícil ha sido ponerse de acuerdo? ¿Qué tan difícil está siendo ponerse de acuerdo en torno a lo que tú argumentas, cuando sabemos, por ejemplo, que en este punto hay diferencias entre los distintos colectivos? Mm. Sí. Mira, yo creo que lo más complejo es este temor de decir, si le damos más atribuciones, esto se va a convertir en un Senado. Entonces, Ujú, los que estaban con la posición unicameralista, les ha sido difícil moverse a este bicameralismo asimétrico que se está proponiendo, que es la existencia de dos órganos dentro del ejercicio de la función legislativa con facultades distintas. Entonces, a los unicameralistas les ha costado salirse de este sentimiento de no volver al Senado, de tratar de no proteger a esta élite que han estado gobernando. Pero estamos avanzando. Hoy día en la mañana vamos a tratar de tener una reunión colectiva. Están todos invitados los de la comisión y vamos a ver qué es lo que pasa, si es que podemos seguir avanzando en esto. Yo creo que estamos ahí. Recordar que muchas de las normas que se rechazaron, fueron alrededor de 20 de la Comisión de Sistema Político, lo fueron con uno o dos votos. Llegamos a los 100, 101, 102 votos y por lo tanto yo creo que el acuerdo está ahí. Nos falta afinar los detalles. Yo siempre he dicho que esto está en proceso de construcción. Es muy difícil porque como dice Gargarela, está en la sala de máquina y con un desajuste el ujú. sistema no va a funcionar. Entonces tiene que ser muy detallado, tiene que ser con tiempo, en eso estamos. Yo creo que hay voluntad todavía para poder seguir dialogando y espero que podamos avanzar en estos días que nos quedan. Tenemos plazo hasta el día viernes a las 23:59 para presentar las indicaciones o las o las segundas propuestas de norma constitucional a aquellas que fueron rechazadas.
Bueno, hay que seguir dando cuenta del trabajo de la convención. Todo lo que se ha descrito en esta entrevista yo no lo vería como un problema. Estamos ni más ni menos que escribiendo una constitución, así que sea complejo Así es la ponerse de acuerdo. democracia, nos dicen. Sí, pues, que sea complejo ponerse de acuerdo, yo me parece que es algo inherente a la envergadura de la tarea que se está llevando a cabo. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre con estos puntos. Bueno, no es el único tema importante que está viendo, obviamente, la Comisión de Sistema Político, pero es un tema bien central porque, obviamente, el modo en que se va a relacionar el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo es siempre un asunto muy sustantivo en la arquitectura institucional de los países. Por de pronto queremos agradecer y dejar en libertad no es que haya estado presa, quiero decir, para que desarrolle otras actividades. Rosa Catrileo, Rosa, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. No, a ti, Patricio, muchas gracias por estar siempre informando y estar atento a lo que está pasando en la Convención Constitucional. Un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Bueno, son las 8:32, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día miércoles.